Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este bosque que no pertenece a ningún reino, donde cada sombra y cada rayo de luz son señales del misterio que nos rodea. Acompáñame en este crepúsculo por la vía Apia Antica, en las afueras de Roma, donde el viento arrastra el polvo de los imperios caídos y el eco de legiones invisibles resuena entre tumbas y cipreses centenarios. Aquí, donde las ruinas de acueductos y mausoleos se alzan como huesos blanqueados de un mundo que fue grande, el aire se carga de una severidad antigua, de esa disciplina solar que no admite debilidades ni ilusiones modernas. Cada piedra parece custodiar el secreto de una tradición inquebrantable y cada silencio entre los pinos es un mandato de trascendencia. Mientras avanzamos, el sol se hunde en un horizonte de fuego, tiñendo de púrpura las columnas truncadas y el tiempo se contrae. Ya no caminamos solo en el presente, sino entre los ciclos hiperbóreos y las epopeyas medievales que Ébola invocó como armas contra la decadencia. Aquí en la vía Apia, el espíritu guerrero y regio se manifiesta con la fuerza de un rayo. Los símbolos del grial, de la lanza y de la piedra caída del cielo nos esperan, no como fábulas románticas, sino como llaves de una iniciación heroica y trascendente. Quien te habla es, como siempre, el Rex Nemorensis, custodio de este lugar donde la sangre del rey sacrificado alimenta la tierra y donde el espíritu se eleva por encima de toda contingencia. Esta noche el fuego arde con llamas rectas y puras mientras nos adentramos en la vida y obra de Julius Evola y una de sus obras cumbre, El misterio del Grial. Mientras compartimos un barolo reservado del Piamonte, denso, austero y con aromas de trufa y violeta, te invito a erguirte, a respirar la severidad de lo eterno y a permitir que la iniciación heroica despierte en ti como un mandato inexorable. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Julius Evola nació en Roma el 19 de mayo de 1898 en una antigua familia noble siciliana de tradición católica estricta, pero desde la más temprana adolescencia rechazó cualquier autoridad religiosa externa y se declaró católico pagano, o mejor dicho, anticristiano radical. Educado en casa y luego en el Instituto Técnico, nunca terminó la universidad. Abandonó los estudios de ingeniería porque, según sus palabras, no quería doctorados que me pusieran al nivel de cualquier farmacéutico. En 1917, con apenas 19 años, se alistó voluntario en la Primera Guerra Mundial como oficial de artillería en el frente de Altopiano di Asiago. Allí, entre el estruendo de los cañones, descubrió el gusto por el peligro absoluto y la superación de la vida burguesa. Tras la guerra atravesó una fase dadaísta feroz, firmó manifiestos con Tristan Tzara, expuso cuadros abstractos y escribió poemas que pretendían hacer estallar la realidad. Pronto comprendió que el dadaísmo era solo otra máscara moderna y lo abandonó con la misma violencia con que lo había abrazado.
En los años 20 se sumergió en Nietzsche, Stirnet, Otto Weininger y sobre todo en el tantrismo, la alquimia y el budismo zen. Tradujo a Bachofen y a Guénon, pero siempre mantuvo una distancia crítica. Para él la tradición no podía ser contemplativa, tenía que ser activa, heroica, guerrera. En 1928 publicó Imperialismo pagano, un libro que escandalizó tanto a los fascistas como a los católicos y que le valió la fama de filósofo peligroso. Durante los años 30 viajó incansablemente Suiza, Alemania, Austria, Rumanía, buscando círculos esotéricos, logias secretas y restos de órdenes iniciáticas. Intentó influir en el fascismo y en el nacionalsocialismo para llevarlos hacia una dirección pagana y aristocrática, pero Mussolini lo vigilaba y Himmler lo consideró demasiado católico. En 1934 apareció su obra maestra, Rivolta contra el mundo moderno, donde expone la doctrina de los 4 ciclos y la necesidad de una rebelión radical del espíritu aristocrático contra la decadencia moderna. En 1945, en Viena, una bomba soviética le destrozó la columna vertebral. Quedó paralizado de cintura para abajo para siempre. Desde su silla de ruedas escribió sus libros más duros: Gli uomini y le rovine, 1953, Metafísica del sexo, 1958, Cabalgar el tigre, 1961. Nunca se quejó, al contrario, vio en su parálisis una prueba iniciática suprema. El hombre diferenciado debe permanecer en pie incluso cuando ya no puede sostenerse sobre sus piernas. Hasta el final vivió en Roma en un pequeño apartamento de la vía Filippo Sivinini, rodeado de libros, cuadros tibetanos y armas antiguas. Rechazó toda pensión de invalidez y vivió derechos de autor. El 11 de junio de 1974 murió mirando al Monte Rosa desde su ventana. Según su voluntad estricta, sus cenizas fueron arrojadas desde la cima del Monte Rosa por un grupo de jóvenes que él mismo había elegido. No dejó discípulos oficiales, solo un mandato: permanecer en pie entre las ruinas. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. El grial no es un objeto cristiano ni un cuento de hadas artúrico. Es un símbolo hiperbóreo, anterior a toda historia escrita, nacido en el centro polar de la primera edad del mundo. En su forma más pura no es copa, sino piedra, la lápiz ex coelis, la piedra caída del cielo, la esmeralda que Lucifer llevaba en la frente antes de su caída y que se desprendió cuando fue fulminado. Esa misma piedra fue tallada en copa por ángeles neutrales y entregada a la humanidad primordial. Adán la tuvo en el paraíso terrenal, la perdió al caer. Set la recuperó temporalmente. Desde entonces vaga por el mundo como piedra del exilio. En las leyendas irlandesas aparecen sus precursores, los 4 talismanes de los Tuatha de Danann: piedra regia que grita al rey legítimo, lanza invencible, espada inexorable y copa inagotable, que resurgen transformados en el ciclo del grial. El propio rey Arturo lleva en su nombre la constelación polar, Artos, el oso, la osa mayor que señala el norte eterno. Como nos recuerda Ébola, el grial es el símbolo de lo que se ha perdido y hay que encontrar de nuevo. Un hombre debe conseguir que el grial manifieste de nuevo sus virtudes, y a menudo ese es también el caballero que se sentará en el asiento peligroso.
Sus virtudes son terribles y luminosas. Da luz sobrenatural, alimenta sin agotarse, cura heridas mortales, confiere victoria y dominio, pero también ciega y fulmina al indigno. Es la contraparte luminosa de la piedra negra de la Kaaba, una vía solar olímpica contra la vía lunar telúrica. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Publicado por primera vez en 1937 bajo el título El mistero del Graal en la tradizione ghibellina del Impero y ampliado considerablemente en las ediciones de posguerra, este libro es la gran obra esotérico-histórica de Ébola y al mismo tiempo su manifiesto político-espiritual más radical. Ébola parte de una tesis explosiva. La leyenda del Grial no es cristiana en su origen. Es un mito hiperbóreo pagano que fue infiltrado y parcialmente deformado por el cristianismo. El Grial pertenece a la tradición ghibellina, imperial y solar, opuesta a la tradición güelfa, papal y lunar. El libro se divide en tres grandes partes. 1. Los mitos precursores, desde la tradición hiperbórea y atlante hasta los ciclos iranios, hindúes, celtas e irlandeses. Aquí demuestra que el tema del centro perdido y de la prueba heroica es universal y anterior al cristianismo. 2. El ciclo artúrico y la epopeya del Grial. Analiza minuciosamente las fuentes Chrétien de Troyes, Robert de Boron, Wolfram von Schembach, el Perlesbaus, la Queste, etc. y desvela el significado oculto detrás de cada aventura, cada personaje y cada símbolo. 3. El sentido secreto. El Grial como iniciación heroica, como restauración del imperio espiritual, como victoria trascendente en medio del Kali Yuga. Desde las primeras líneas, Ébola fija el tono. El Grial no tiene nada que ver con las divagaciones místicas de unos, ni con las disecciones eruditas de otros. El Grial posee un contenido vivo, un misterio que hasta la fecha puede decirse que en gran medida permanece ignorado. Solo se puede comprender según su significado más verdadero y profundo, si lo consideramos desde el punto de vista de una disciplina que sepa captar la verdadera realidad que se oculta detrás de los símbolos y mitos primordiales, y además desde el concepto de una metafísica de la historia. El elemento simbólico es esencial. El elemento simbólico, que a su modo es objetivo y supraindividual, precisamente constituye el elemento esencial en las sagas, en las leyendas, en los mitos, en los cantos de gesta y en las epopeyas del mundo tradicional. Cita al emperador Juliano. Lo que en los mitos parece inverosímil es precisamente lo que nos abre el camino a la verdad. Efectivamente, cuanto más paradójico y extraordinario es el enigma, tanto más parece advertirnos de que no nos fiemos de la palabra desnuda, sino que nos esforcemos en buscar la verdad escondida. Rechaza el primitivismo moderno y, siguiendo a Guénon, explica. Muy al despistado observador moderno le parece primitivo lo que en realidad son restos degenerados de antiquísimos ciclos de civilización. Y cuando una tradición está a punto de extinguirse, cuando una forma tradicional está a punto de extinguirse, sus últimos representantes pueden confiar voluntariamente a esa memoria colectiva cuanto de otro modo se perdería irremediablemente. Ese, en suma, es el único modo de salvar lo que en cierta medida puede salvarse todavía. Y al propio tiempo, la incomprensión de las masas es una garantía suficiente de que todo cuanto tiene carácter esotérico no va a perderlo,
sino que subsistirá como una especie de testimonio del pasado para quienes en otras épocas sean capaces de comprenderlo. El castillo del Grial es el centro polar perdido, el rey pescador es el rey herido por la decadencia cíclica, el asiento peligroso es el trono vacío que fulmina al usurpador. Parsifal es el héroe que debe despertar de la inconsciencia a la conciencia heroica. Como escribe Ébola, todo aquel que quiera conquistar el Grial solo puede abrirse camino hacia ese objeto precioso con las armas en la mano. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. El eje central es la oposición entre tradición solar, regia y heroica, grial gibelino, y contra tradición lunar, sacerdotal y devocional. El grial representa la restauración del imperio espiritual, victoria individual y suprapersonal del caballero que reconquista la piedra celestial. La búsqueda del grial es un proceso interior. Es en esencia un proceso interior. No se trata como experiencia de algo similar a un mero éxtasis místico, sino más bien un poder primordial que pasa a evocarse positivamente. Quien sabe asumirlo está cualificado para los altos cometidos que evoca la leyenda. La paz triunfal corresponde al estado olímpico reconquistado. A fuerza de combatir, has conquistado la paz del alma. El grial es lápiz ex coelis, piedra luciferina, esmeralda caída de la frente de Lucifer, tercer ojo de Shiva, visión cíclica, virilidad trascendente, fuerza de mando, rayo cetro. Como explica Ébola, como piedra caída de la frente de Lucifer, el grial recuerda de modo preciso y significativo la piedra frontal, Urna, que en el simbolismo hindú, y sobre todo en el budismo, tiene con frecuencia el lugar del tercer ojo, u ojo de Shiva. El Rey del Bosque. Una mirada a la cultura con mayúsculas. El estilo de Ébola no se parece a ningún otro escritor esotérico del siglo XX. No hay lirismo, no hay éxtasis, no hay ternura. Su prosa es una espada desnuda, corta, recta, sin adornos, sin concesiones. Cada frase está tallada como un bloque de granito. No persuade, golpea. No invita, exige. No busca seducir al lector. Lo desafía a ponerse a su altura o desaparecer. Ébola escribe como quien dicta órdenes desde la cima de una fortaleza inexpugnable. No usa metáforas para embellecer. Las usa como armas. No hay humor, no hay ironía ligera, no hay piedad por la debilidad moderna. Como él mismo dijo, no me interesa ser comprendido por muchos. Me interesa ser comprendido por los que deben comprender. En el misterio del Grial alcanza una densidad casi insoportable. Cada párrafo contiene capas y capas de referencias intertradicionales, pero nunca se pierde en erudición estéril. Todo está subordinado a un único objetivo: despertar al hombre diferenciado, al caballero que aún puede escuchar al llamado del Grial en medio de la noche del Kali Yuga. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube,
youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Para Ébola, el Grial no es un mito muerto. Es el mandato vivo para la última aristocracia del espíritu en la Edad de Hierro. En 1937, cuando publica el libro, Europa está al borde del abismo. Ébola ve en el Grial el último estandarte contra la doble amenaza, el materialismo americano y el colectivismo soviético. El Grial es la tercera vía, la vía heroica, regia, trascendente. Después de la guerra, desde su silla de ruedas, Ébola sigue considerando el Grial como la única posibilidad real de restauración. En Cabalgar el Tigre dirá que cuando todo está perdido, el hombre diferenciado debe actuar como si el imperio aún existiera, como si el Grial aún pudiera ser reconquistado. Para él, el caballero del Grial del siglo XX no lleva armadura ni espada, lleva la voluntad recta, la frialdad lúcida y la acción desapegada. Es el que permanece en pie entre las ruinas, el que no pide nada, el que no espera nada, pero que actúa con la certeza absoluta de la victoria trascendente. Ébola vivió exactamente así, herido, inmóvil, rodeado de enemigos, pero más erecto que todos los hombres de su tiempo. Su parálisis fue su última prueba. Su respuesta fue escribir hasta el último aliento. El Grial sigue esperando, no en un castillo lejano, sino en el centro invisible del hombre que se niega a doblegarse. Como dijo, en un mundo de decadencia, la única actitud digna es la del que permanece en pie entre las ruinas. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. De esta forma, extranjero, hemos recorrido juntos la Vía Apia Antica hasta los abismos helados del Montsalvat, atravesando ruinas imperiales, ciclos de decadencia y el fuego frío de una doctrina implacable. Hemos escuchado la voz de Julius Ébola, seca, cortante, sin piedad, y hemos sentido el mandato silencioso del Grial, no devoción sino victoria. Mientras apuras lo que queda de tu Barolo reservado del Piamonte, recuerda que la tradición no ha muerto, late en quien se niega a doblegarse, en quien permanece en pie aunque ya no pueda sostenerse sobre sus piernas. Que las llamas rectas del fuego te acompañen, que el viento de los Alpes te recuerde la altura polar y que cada ruina que pises te susurre: aún es posible la restauración, aún es posible la victoria. Lleva contigo la certeza de que el Grial no se encuentra, se conquista con las armas en la mano. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntaros, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.